Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo más del canal Memorias de una Rueda. Como ya os empecé a mostrar la semana pasada, estamos haciendo una ruta con nuestra furgoneta por Alemania, concretamente por la zona de la Selva Negra. Ya hemos visto su capital, que es la ciudad de Friburgo, que nos ha encantado y de la que acabamos de salir. Y ahora nos dirigimos hacia Todtnau, un sitio donde hay unas cascadas. Y en Park4Night hemos visto que hay un sitio donde dormir pegadito a esas cascadas para ver si mañana a primera hora podemos visitarlas sin gente. Así que chicos, quedaros que hoy el vídeo promete. Buenos días chicos, bueno pues me pilléis aquí un poco todavía con la legaña pegada porque son las 6 de la mañana, porque no nos queríamos perder este pedazo de amanecer. Nos encontramos justo en el aparcamiento de las cascadas de Todtnau. Fijaros qué sitio tan bueno para pernoctar, y no solo mi furgoneta camper, algunas autocaravanas que han dormido esta noche aquí con nosotros, pero son más madrugadores y ya se han ido. Además, aquí atrás podéis ver algunas caravanas autónomas que también han dormido en este punto. Aquí abajo os dejo la posición GPS por si queréis venir aquí a pernoctar. El motivo de estacionar aquí no ha sido solo estas pedazos de vistas, sino porque justo aquí comienzan las rutas de senderismo que nos van a llevar a conocer unas de las cascadas más bonitas de Alemania, las cascadas de Todtnau. Comenzamos a descender por este sendero siguiendo el sonido del agua que nos ha acompañado durante toda la noche y que nos hacía suponer que no tendríamos que andar mucho para encontrar los primeros chorros de agua. Desde 1987 este lugar está protegido y forma parte de la lista de los 10 lugares naturales más bellos de Alemania. Los densos bosques de abetos y los saltos de agua dan a esta zona un encanto especial, recibiendo una media de más de 500.000 visitantes al año, la mayoría en invierno, para poder ver las curiosas formaciones de hielo que se crean en los saltos de agua. De lo alto de estas montañas de 1300 metros de altura, varios arroyos descienden serpenteando a través del hermoso valle de Todtnau. Este descenso lo harán con varios saltos a través de la enorme pared de granito para llegar al fondo del valle. Uno de estos saltos es la mayor cascada de Alemania, con 97 metros de altura. Además de las famosas cascadas de Todtnau, esta montaña esconde unas antiguas minas de plata abandonadas en el siglo XVIII, aunque para esta aventura no veníamos mentalizados. Además, una vez que lleguemos al pueblo tendremos una importante dosis de adrenalina. Bueno chicos, pues ya hemos terminado la ruta de la cascada de Todtnau. La verdad que es impresionante. Yo no sé qué nos espera cuando lleguemos a las cascadas de Triberg, que se supone que son más grandes que estas. La ruta está genial. Sí es verdad que si venís con niños no metáis el carrito, tendréis que llevarlo una especie de mochilita.
Y bueno, tiene muchas escaleras de subir y bajar, así que si no estáis preparados físicamente o tenéis las rodillas mal o algo así, pues a lo mejor os tenéis que conformar con ver solo las del principio. Así que nada, chicos, nosotros ya hemos repuesto fuerzas y nos vamos ahora a la localidad de Toznau para buscar una pequeña montaña rusa, que esa tengo que catarla. ¡Vámonos! Bienvenidos a la Rodelbahn de Toznau, una especie de trineo sobre raíles con el que descenderemos esta enorme montaña. Bueno, chavales, pues como ya os he contado en la subida, tengo que bajar hasta ahí por esos toboganes. Las chicas no se han atrevido, me han dejado a mí solo. Ya como tengo arreglados los papeles del testamento y tal, me han dicho que me apañe yo. Bueno, chicos, vamos a ver si consigo grabar algo. ¡Vámonos! Pues quedaría genial decir que estas imágenes son mías, pero os estaría engañando, ya que está prohibido el uso de cámaras durante todo el recorrido. Así que lo que he hecho es tomar prestadas estas imágenes de alguien que coló una cámara. Ya sabéis que el que roba un ladrón... Bueno, en fin, pues aquí estamos bajando a toda velocidad, recorriendo todas estas curvas, giros y saltos a lo largo de los 3 kilómetros que dura el descenso. Esta tracción está permitida a mayores de 3 años y 95 centímetros, en cuyo caso deberán ir sentados con un adulto, o solos si eres mayor de 8 años con más de 1,40 de estatura. Si quieres, claro, porque si lo deseas pueden bajar 2 adultos en un solo trineo. Si eres amante de la velocidad, es aconsejable que dejes pasar mucho tiempo con el trineo de adelante, porque a partir de la mitad del recorrido la velocidad es menor y sueles encontrar algo de tráfico que no dejará dar rienda suelta al Fernando Alonso que llevas dentro. Bueno, chicos, pues otra cosa que no os podéis perder es una fábrica de cerveza. Nosotros nos hemos venido a esta, que es la fábrica de cerveza de la Rothaus. Es la típica cerveza que se consume más aquí en el sur de la Selva Negra. Así que venga, vamos a echarle un vistazo. Bueno, chicos, pues ya estamos dentro del museo. La entrada son 5 euros por cabeza, es con audioguía, y lo malo es que la audioguía solo está en inglés, francés y lógicamente en alemán. Así que nada, de momento la hemos pillado en inglés y a ver si nos enteramos de algo. Bueno, pues al principio nos cuentan una breve historia de la Selva Negra, la historia de cómo empezó la marca, que eso pues tampoco nos ha interesado mucho. No sé si podemos entrar lo que es en la propia fábrica, porque bueno, por lo visto ahora tiene la entrada bastante restringida. El centro neurálgico de la zona de embotellamiento es esta moderna llenadora inaugurada en 2017, capaz de llenar cada botella con unos niveles muy bajos de oxígeno para garantizar la calidad de la cerveza. Desde el año 2005 la empresa también crea whisky, partiendo de 2 elementos esenciales, el agua pura procedente de 7 manantiales y malta de caramelo especialmente aromática. Tras una doble destilación y 3 años en barril, obtienen el whisky Black Forest. Siempre he tenido mucha curiosidad por saber cómo se rellenaban los barriles de cerveza. Aquí podemos ver cómo este gran brazo robotizado coge los barriles vacíos y los coloca en esta máquina que los va a limpiar y desinfectar. Posteriormente, los barriles ya limpios pasan a la zona
de llenado donde serán rellenados con cerveza. Después de esto va a pasar a otra máquina que les va a colocar el sello y va a desinfectar la boca, y nuevamente el brazo robótico va a coger los barriles ya llenos y los va a colocar en palés para su posterior distribución. También nos muestran todos los controles de calidad que hacen tanto con las materias primas como con el producto ya elaborado, ya sea en botella o en barril. Toda esta parte de la calidad y el laboratorio a mí me ha gustado particularmente, pero tenéis que entender que es de generación profesional. Fundada en 1791, Rothaus siempre ha estado muy arraigada a la Selva Negra. Por eso su seña de identidad son dos piñas de abeto rojo, muy característicos de esta zona. La marca Rothaus tiene sede en la localidad del mismo nombre, pero no es donde nos encontramos ahora. Esta es la fábrica que se encuentra cerca de Brunlisbach. Bueno, aunque la visita al museo es un poco reducida ahora en tiempos de COVID, pero lo que no te salva a nadie es de probar su cervecita. Yo me he cogido esta verde, que es la más tradicional. Esta otra, que también la vamos a probar. Está bastante bien porque luego al final tiene una tiendecita que te vende packs de cerveza que están bastante bien de precio, porque te vienen 6 tercios por 5 euros, 5,20 me parece que eran, y luego te viene otro pack con 6 tercios, pero uno de cada sabor también, me parece que serán 5,80. Así que vamos a probar la verde y la roja a ver cuál nos gusta más. Bueno chicos, pues esto es lo que pasa cuando vas a visitar una fábrica de cerveza, que al final pues te llevas unas cuantas muestras. Bueno chicos, pues de vuelta de la fábrica de la cerveza. Estamos junto a un lago que se llama, no sé si es el lago Sutzle o algo así, vale, un lago bastante grande. Pues hay un área de pernocta, que es este que tenéis aquí, que cuesta como unos 10 euros la noche, pero si quieres puedes venir solo a vaciar depósitos. Vaciar depósitos es gratis y llenar el depósito de aguas limpias cuesta 1 euro 100 litros. Así que ya vamos apañados para otros 3 días, más o menos, 2 o 3 días. Venga, vámonos. El caso es que nos íbamos a dar un bañito, pero fijaros, está por ahí sonando truenos, así que se nos han quitado un poco las ganas. Pero bueno, os cuento un poquito. Esta zona de aquí, en la de las barcas, más o menos vale un patito de pedales o una barca de remos 7 euros media hora, y si queréis una barca con motor eléctrico 15 euros media hora. Y luego aquí detrás está la zona de baño con socorrista, que esa zona es gratuita y que nos vamos a quedar con las ganas de bañarnos por si acaso nos cae un rayo. Bueno chicos, pues con esto terminamos esta jornada maratoniana. Recordar que esta ha sido solo la segunda etapa de nuestra ruta por la Selva Negra. Aún quedan muchísimos episodios más, pero si quieres verlo tienes que cumplir 2 requisitos totalmente gratuitos. El primero, suscribirte al canal Memorias de una Rueda, y el segundo, darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo cuelgo un vídeo. Y aquí os voy a dejar un enlace al vídeo de la semana anterior, que por si te lo perdiste y estuvimos viendo Friburgo, y también te dejo un enlace al vídeo de la semana que viene en el que vamos a conocer la ciudad y el lago de Titisee, pero eso será la semana que viene aquí en el canal Memorias de una Rueda.